Gracias damos, Padre Celestial, por tus bendiciones, por permitirnos a través de esta radio hablar de tu bendita y santa palabra, Padre Santo, por permitirnos todas tus bendiciones espirituales, Padre Santo, por proveernos la paz, por proveernos la tranquilidad, Padre Santo, y proveernos, Padre Santo, estar en familia, vivir haciendo tu voluntad y sobre todas las cosas predicando tu bendita y santa palabra. Padre, en esta noche quisiéramos compartir tu palabra y que todo lo que aquí se diga, Padre Santo, sea para el agrado de nuestros oyentes, para el contentamiento, Padre Santo, de los hermanos que necesitan crecer espiritualmente a la estatura de la fe mandatada a los santos, a la estatura de la perfección, Padre Santo. Gracias damos porque vamos a hablar algunos minutos de tu santa palabra. Gracias, Padre Santo. Permítanos compartir tu bendita palabra y sobre todas las cosas permítanos enseñar, Señor bendito, tu voluntad. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, estamos estudiando la serie de 4 lecciones bíblicas tocante a Dios habla hoy. Estamos tocando este interesante material de estudio, hermanos, y hemos abordado 4 aspectos o 3 aspectos ya por ustedes conocidas. Estudiamos la primera lección, Dios habla hoy, ¿verdad? Un análisis profundo de la manera como Dios habla al hombre hoy en nuestros tiempos. Luego estudiamos, hermanos, luego estudiamos un segundo estudio y tratamos el tema de Dios habla por medio de la Biblia. Dios habla por medio de la Biblia. Esa es la segunda lección. Y una tercera lección a la cual estuvimos profundizando y estudiando era tocante a cómo debemos adorar a Dios. Cómo debemos adorar a Dios. Y hoy, hermanos, vamos en esta cuarta lección a estudiar cómo llegar a ser cristiano de la manera que Dios dice, o cómo llegar al cristianismo de la manera que Dios dice. ¿Es usted cristiano? Pregunto, ¿es usted cristiano?
¿por qué usted dice que es cristiano? ¿Qué argumento usted tiene basado en la Biblia para expresar, afirmar, contestar positivamente que sí lo es? Recuerden, hermanos, un cuestionamiento tiene el propósito. Un cuestionamiento tiene el propósito de establecer una verdad, sea positiva o sea negativa. Y al expresar el sí o el no, al expresar el sí o el no, hermano, usted tiene que sustentar el porqué de su respuesta. Es la dificultad que muchas veces presentamos muchos que leemos la Biblia o que decimos estudiar la Biblia. Tenemos la dificultad, amados hermanos, de afirmar y muchas veces no estamos en capacidad de probar o de sustentar o de argumentar. Y una de las dificultades que muchas veces encontramos es repetir lo que nos gustó haber escuchado de alguien o leído de alguien. Como nos pareció bonito, como nos pareció agradable al oído, entonces lo repetimos. Pero muchas veces las cosas que repetimos, hermanos, no necesariamente son ciertas o no necesariamente son correctas. Si usted es un evangelista, si usted es un predicador, si usted es un anciano de la iglesia, si usted es un diácono de la iglesia, si usted es un líder entre la iglesia, debe de aprender a afirmar o a negar y a sustentar lo afirmado o lo negado. Yo siempre le he dicho a mis hermanos, no teman por lo que digan la gente. Teman cuando la gente tenga evidencia de lo que dicen. Eso es el peligro. Sí. No teman. La gente va a hablar de uno, va a decir de nosotros cualquier cosa. El problema es, hermano, cuando esas cualquier cosa, nosotros hemos dado los motivos, las razones o los argumentos para que se afirmen. Lo malo no es la afirmación, sino la sustentación del mismo. ¿Soy cristiano? ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando, estimado hermano y hermana? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Hermano Talí, hermano Jorge, hermano Daniel, hermano Roberto, hermano Aldo y todos los predicadores que trabajan en esta radio, hermano Joel, ¿ustedes son cristianos? Ustedes tienen la respuesta. Ustedes tienen el argumento o los argumentos en su mano y ustedes tienen que razonar con las personas que le preguntan por qué sí son cristianos o por qué no son cristianos. Y esta pregunta es muy interesante porque es una pregunta que todos nuestros amigos también deben de hacérsela. ¿Es usted cristiano? ¿Está en el verdadero cristianismo? ¿Lo está, hermano? ¿Lo está? ¿Está usted en el verdadero cristianismo? Permítame durante algunos momentos, durante algunos minutos, poner algunas razones que yo considero importantes, argumentos que considero importantes, y si al final de estos argumentos usted se pregunta si es cristiano y valora que estos argumentos que le voy a exponer a la luz de la Biblia son valederos y siente que no lo ha llenado o no lo tiene, hermano y amigo, entonces al final usted llegará a la conclusión que no lo es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Trato hecho, hermano? Igual,
Vamos a hablar pausado, vamos a hablar calmado, sin ir en carrera. Vamos a reafirmar las cosas que yo necesito que ustedes tengan en mente. Y al final, hermano, al final, tendremos nuestras propias conclusiones. ¿Cómo llegar al cristianismo de la manera que Dios dice? Tema general, Dios habla hoy. Estamos con las lecciones, Dios habla hoy. Es 4 lecciones de carácter evangelística que este servidor ha venido elaborando con el transcurrir del tiempo, y también ha ayudado con una serie de anotaciones, de lecciones, de clases, y de estar escuchando a muchos otros hermanos. ¿Debo respetar lo que Dios dice acerca de la manera de llegar al cristianismo? ¿Debo? Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué dice la palabra de Dios que debe de hacer usted, estimado amigo? Creer. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mi salvación pasa por creer en Cristo Jesús. Mi salvación pasa por reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Mi salvación pasa por reconocer que Jesús es el Cordero de Dios, reconocer que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es importante creer en Cristo. Y es importante, hermano, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién debe de creer usted para tener vida eterna? Hay quienes menosprecian a Jesús. Hay quienes quieren poner profetas modernos por encima de lo que Jesús dice. Hay quienes dicen que Jesucristo es un Dios pequeño. Hay quienes dicen que Jesucristo fue un fracasado y por eso se estableció una iglesia en América. Hay quienes ponen por encima de las palabras de Jesús sus tratados, sus libros, escritos por profetas modernos. Y esto lo saben los señores adventistas, lo saben los testigos de Jehová, lo saben los mormones. Hay quienes consideran que la presencia de Cristo es limitado y por eso hay la necesidad de tener un vicario, un representante, una cabeza física en la iglesia. Tal enseñanza hereje, mentirosa, diabólica, humana, no viene de Dios. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué dice la palabra de Dios entonces que debo de hacer? Creer en Cristo Jesús. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. ¿Y qué Dios pasó por alto? Los tiempos de la ignorancia. ¿Y qué manda ahora Dios a todos los hombres? A arrepentirse. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios que usted, estimado amigo, debe de hacer? Arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Mateo capítulo 21, versículo 28 al 29. Mateo 21, 28 al 29. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Mira, hermano. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo le dijo: no. Pero después arrepentido fue. ¿Ya notó? Se lo vuelvo a leer. Sé que usted está interesado en escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. En esta enseñanza, en esta historia que nuestro Señor contó, noten a ustedes un hijo que rechazó hacer lo que su padre le dijo, pero luego cambió su modo de pensar e hizo lo que su padre dijo. Arrepentimiento, hermano, es un cambio de mente que produzca un cambio de vida. El verdadero arrepentimiento de la cual nos habla Dios, es que el cristiano reconozca en qué está fallando, vea bien en qué está fallando, ¿verdad? Y deje de hacerlo. Y en las personas que no son cristianas, arrepentimiento es igual. Deje el impío su mal camino y el inicuo su mal pensamiento, y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. Yo siempre he utilizado una flecha. Al lado norte está Dios, al lado sur está Satanás. Los seres humanos, cuando estos llegan a su juventud, se apartan de la voluntad de Dios, le dan la espalda a Dios, ¿verdad?, que está al norte, y comienzan a caminar hacia el sur. ¿Dónde está quién? Satanás. Y viven vida desordenada, viven vida de manera inmoral, y viven vida de manera fraudulenta. Pero oyen el llamado de Dios. Oyen que Jesucristo le vino a perdonar sus pecados. Oyen el clamor de la cruz. Sí. Oyen la invitación que dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, pues yo os haré descansar. Oyen que Jesucristo murió por sus pecados y que quiere darle paz, quiere darle consolación, quiere darle justificación, quiere darle renovación, quiere ponerlo a cuenta con Dios. Y entonces, al oír este llamado, el hombre se da vuelta, dándole la espalda a Satanás y comenzando a caminar. ¿Hacia dónde? Hacia donde está Dios. Hay un canto que me gusta, hermano,
Dice, ¿por cuál camino vas? Si tú resuelto ya está. Bien sabes, ¿verdad? Bien sabes que tu cuenta vas a dar. Es un himno que siempre me ha gustado. Tiene un gran mensaje, hermano. ¿Por cuál camino usted va? Yo no lo quiero acusar desde la radio y decirle que son adúlteros, que son pecaminosos, que son huelepegas, que son ladrones, que son fornicarios, que son delincuentes, que son drogos. No me toca a mí señalarlo. Usted ya está grandecito y usted sabe en qué condición usted anda. Yo lo único que le digo, que si no anda en la vida correcta, déle vuelta, cambie de mente, y cuando tenga usted un cambio de mente, entonces tendrá, escúchese bien, tendrá el cambio de vida que usted necesita. Jesús dio el mejor ejemplo de arrepentimiento en la Biblia. ¿Sí? Jesús dio el mejor ejemplo de arrepentimiento en la Biblia. Claramente mostró que el arrepentimiento significa un cambio de mente. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí voy a exponer una pregunta sencilla, hermano. Fácil de responder. Si una pareja está viviendo sin casarse, en unión libre, ¿sí? Si una pareja está viviendo en pecado, viviendo juntos sin casarse, y se arrepiente, ¿qué cambio ocurrirá entonces en su vida si hay arrepentimiento? A ver, hermano, le hago la pregunta suavecito. Si una pareja está viviendo en pecado, están viviendo juntos sin casarse, que esto en la Biblia le llama fornicación, y estas parejas se arrepienten, ¿qué cambio ocurrirá en su vida? Solamente tienen dos opciones. O legalizan su relación, ¿sí? O se despiden cada uno de ellos, si quieren servir a Dios. Es que de repente encontramos a personas diciendo, yo estoy arrepentida, quiero ser bautizada porque necesito el bautismo, pero fíjese que mi esposo no está de acuerdo en matrimoniarse. Ella me dijo de que si yo quiero seguir viviendo con él, que lo haga de acuerdo a las reglas que él está poniendo, así, pegadito. ¿Qué debe de hacer una persona que reconoce que su situación no es la mejor? ¿Cómo demuestra que está arrepentida? Si una pareja está viviendo en pecado, entonces viviendo juntos sin casarse, y se arrepiente, ¿qué cambio va a ocurrir en su vida? Recuerden, arrepentimiento bíblico es un cambio de mente que produce un cambio de vida. ¿Qué debe entonces una persona hacer? Creer y arrepentirse. Pero no solamente eso. Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué debe de usted hacer? Confesar a Jesús. ¿Delante de quién? De los hombres. ¿Y qué tiene que confesar? Que Jesús es el Hijo de Dios. La confesión pasa por conocer que Jesús es Dios, es el Mesías, es el ungido, es el Cordero de Dios que quita los pecados. Y que solamente mediante Él el hombre puede encontrar salvación. De ahí nadie nos puede dar salvación. Porque no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en que uno pueda ser salvo. Solamente en el nombre de Jesucristo. Pero hay más requisitos que hacer. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice la Biblia, hermano, que debo de hacer? Bautizarme, ser sumergido en las aguas del bautismo. Hechos 2, 37, 38, 39. Hechos 22, 16. Colosenses 3, 12. Primera de Pedro 3, 21. ¿Cuántos textos necesita más para convencerse que el bautismo es un mandamiento y que usted debe de obedecer, así como debe de confesar, así como debe de arrepentirse y así como debe de creer? En ninguno de estos requisitos de los cuales hemos hablado hasta este momento, usted me ha escuchado decir solo creer. La expresión solo no existe en la Biblia. Es que solamente con que crea, no es cierto. Y si hay algún amigo, miembro de alguna organización religiosa, les pido, les suplico, les resto a usted que por favor vaya a la Biblia, analice su Biblia, y si usted ha creído, pero no ha sido bautizada, entonces usted no ha hecho nada. Y si usted se ha bautizado, pero no se ha arrepentido, usted no ha hecho nada. Pero si usted siente temor de confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces usted no ha hecho absolutamente nada. Estas 4 cosas, creer, confesar, arrepentirse y bautizarse, van juntos de la mano. ¿Cuántos bautismos hay? 1. Pero en el lugar correcto. Porque entonces ahora muchos, y eso tengan mucho cuidado, hermanos. Porque hay hermanos, aún predicadores de la iglesia del Señor, que se han dejado impresionar por esta falsa doctrina. Es que yo en la iglesia evangélica tal, yo fui bautizado para el perdón de los pecados. Entonces yo ya me bauticé. ¿Para qué me debo de bautizar? Espérese. Quienes dicen tal cosa no han leído la Biblia. Cristo estableció una iglesia. Cristo es cabeza de una iglesia. Cristo es el fundador de esa iglesia. Fuera de allí, Cristo no ha establecido ningún otro grupo religioso más, ninguna denominación más. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuál iglesia?
a la que Cristo estableció, a los que habían de ser salvos. Ningún grupo religioso bautiza para perdón de pecados, porque se les caería si ellos dicen que bautizan para el perdón de los pecados. Se le caería la falsa doctrina de levante su mano y acepte a Jesucristo como su Salvador, o venga a hacer esta oración de fe. Seamos serios. Seamos serios. Y por eso yo le decía, hermano, que estamos viviendo en un mundo donde nos queremos acomodar a doctrinas y enseñanzas que Dios no ha hablado. Y una de estas es lo tocante a la salvación. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. ¿Cuánto bautismo? Uno. ¿Cuánto cuerpo? Uno. ¿Y dónde el Señor añade cada día a la iglesia lo que van a ser salvos? A ese un solo cuerpo. ¿Cuántos señores hay? Uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuánto bautismo hay? Uno. Uno. Y nada más. Y dígalo con fuerza. Dígalo con convicción. No tenga miedo. Ni duda. Recuerde, la duda es pecado. Ya regreso en breve con alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento. Simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando moría en oscuridad. Me viste con amor y tuviste
de piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. Seguimos, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía nuestra. Vamos a contestar a una pregunta. Sí, vamos a contestar una pregunta, y a una pregunta bíblica, una respuesta bíblica. Estamos estudiando, hermanos, Dios habla hoy. Estamos estudiando el estudio Dios habla hoy. Y estoy tratando con ustedes, estamos conversando cómo llegar al cristianismo de la manera que Dios dice. Y si hacíamos una pregunta: ¿es usted cristiano? ¿Qué evidencia usted tiene para demostrar su cristianismo? Me imagino que ha hecho lo que hemos venido conversando en los últimos minutos. Efectivamente, el libro de Efesios, que ya leíamos, Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Hay personas que apelan de que ellos fueron bautizados anteriormente. Y es muy importante preguntar ¿dónde? Y ellos le van a mencionar cualquier grupo o nombre religioso. Usted debe de detenerse cuidadosamente y reconocer que hay muchos grupos religiosos que no enseñan correctamente conforme a la Biblia, que no están haciendo conforme a la Biblia, y le voy a poner 3 ejemplos sencillos. ¿Sí? Vamos. Los testigos de Jehová, ellos sí bautizan, pero no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos lo hacen en nombre de su organización. ¿Lo sabía usted? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que los testigos sumergen a la persona en nombre de su organización? Investíguelo. Hablemos de los católicos. Y más que hablar de las personas de ellos, estoy hablando de lo que ellos practican, que son 2 cosas distintas. Ellos sumergen niños, ¿sí? Bautizan a infantes y, entre comillas, la expresión bautismo, porque lo que ellos hacen es aspersión. Ellos le echan agua en la cabeza al niño, no lo bautizan. Es que son 2 cosas distintas, hermano, aclaremos. ¿Por qué lo hacen ellos? Es que los niños traen el pecado original. No, señores. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, y quien creó al ser humano dice que el niño no conoce ni el bien ni el mal. Entonces no existe tal bautismo en la Biblia. El bautismo de infantes es antibíblico, es doctrina de hombre, es doctrina de demonio. Cuidado con ello.
Ya no hablemos de los mormones. Los mormones bautizan para que sus muertos se salven. Sí, ellos bautizan, es decir, si a usted se le murió una abuelita hace 20 años y no conoció el evangelio, pero si usted obedece, entonces usted se puede bautizar en nombre de su abuelita. Y su abuelita es salva. ¿Dónde está en la Biblia de eso? Entonces hay personas que dicen, hermano Mario, mire, la Biblia dice que hay un solo bautismo, pero ¿por qué en Hechos capítulo 19 algunos que fueron bautizados 2 veces? Y mire, hermano, si lo hacen con buena intención la pregunta, aquí va la respuesta bien intencionada. Y si no hay buena intención en la pregunta, sino que quieren justificar la mentira, entonces sea Dios con ellos. Me voy a limitar a responder. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Hechos 19, 1 al 5, Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es el Cordero, el Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Explico. Ciertamente Juan el Bautista rompe su ministerio profético llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, a preparar el camino, a hacer recta la senda, porque sabía Juan el Bautista que él era el precursor del Mesías. Ahora, a Juan el Bautista le seguían muchos y le llamaban al arrepentimiento para que cuando viniese el Mesías lo encontrase en una condición espiritual estable delante de Dios. Pero mire, solo tenían que arrepentirse, cambiar de mente, cambiaban de forma de vida. En el concepto bíblico de arrepentimiento. Y la señal que ellos demostraban de que estaban arrepentidos era bautizándose. Ese bautismo no era para perdón de pecados, porque todavía, hermano, existía la ley de Moisés. Y recuerde que la ley de Moisés, y mire, hermano, escuche bien este argumento. Se lo aseguro que pocas veces usted lo ha escuchado. Juan el Bautista no podía bautizar para perdón de pecado, porque Juan el Bautista entonces estaría en contra de lo que dice la ley. Y la ley decía que el que cometía pecados tenía que ir donde el sacerdote a ofrecer sacrificio, a ofrecer ofrenda para el perdón de esos pecados que ellos cometían. Todavía la ley existía en tiempo de Juan. Entonces Juan no podía hablar de que el bautismo que él tenía era para perdón de pecado. Aún más, noten que cuando Jesús inicia su ministerio, él vivió bajo la ley y murió bajo la ley.
Y él como judío cumplió enteramente toda la ley. Nadie acusó a Jesús de tergiversar o de incumplir la ley. Nadie. Nadie le acusó a Jesús por ello. Y lo contrario fue de que tuvieron que buscar a falsos testigos para que afirmaran cosas que Jesús no había dicho. Sin embargo, cuando Jesús da el mandato de ir a predicar el evangelio, ¿qué fue lo que dijo, hermano? ¿Qué dijo Jesús? Y que se predicase el arrepentimiento y ¿qué más? Y el perdón de los pecados en su nombre. ¿Y qué predicaron los apóstoles, hermanos? Pedro habló del perdón de los pecados. A Pablo se le dijo de que lavara sus pecados. Pablo hablaba también de hacer el morir el pecado y sepultar el pecado. Y le decía a los colosenses que deberían de pasar por la circuncisión espiritual en Cristo, que era el bautismo y que en el bautismo se perdonaban todos los pecados. Pero también se enseñó que al ser bautizados recibían el perdón del pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el don del Espíritu Santo. ¿La presencia de quién? Del Espíritu Santo. Iban a ser sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Iban a obtener las arras ¿de qué? Del Espíritu Santo. Los que estaban allí en Éfeso, que eran seguidores de Juan, que llegaron en cierto momento a encontrarse con Juan y se bautizaron para arrepentimiento, reconocieron el mandato que dio Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y en Marcos 16, 16, y obedecieron y se bautizaron. ¿Y se bautizaron para qué? Para el perdón de los pecados. Ahora, si una persona descubre que no ha sido bautizada como la Biblia dice, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer? Mañana, hermano, haremos una segunda parte de este estudio. No se lo pierda, hermano. No se lo pierda. Haremos una segunda parte de este estudio bíblico que hoy estamos estudiando. Cómo llegar al cristianismo de la manera que Dios dice. Dios nos bendiga a todos. Dios nos cuide en este día, en esta noche. Bendiciones, hermanos.
muy al pesar nuestro, muy al pesar nuestro, muy al pesar nuestro, llegamos al final de esta exposición. Mañana seguiremos estudiando, hermano, este tema. Espero que haya servido para usted y su familia. Espero de que sirva esta información para la edificación y el aprendizaje de muchos hermanos quienes andamos predicando el Evangelio. Pero de igual manera, si hay algún amigo entre nosotros, espero de que reflexione, analice, medite, abra su Biblia y espero que muy pronto usted comience a hacer la voluntad de Dios. Quiero solamente informar 3 cositas o pedirle 3 cosas, 3 favores. Primero, hermano, congréguese, reúnase, vaya a las reuniones de la iglesia. Recuerde que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y usted uno de ellos. Usted es un adorador que Dios le ha buscado. Amén. Entonces, siéntase bendecido y glorifique a Dios por darle ese privilegio, hermano. Estimado amigo, por darle ese gran privilegio. ¿Estamos de acuerdo? Vaya y adore a su Dios. Vaya. No haga en vano el sacrificio de Cristo Jesús. En segundo lugar, apoye la congregación donde usted visita. Apoye la congregación a través de su trabajo, de sus oraciones, de su participación activa. Apóyela económicamente, hermano. Hay muchos programas que hay que hacer, pero muchas veces no tenemos la liquidez. Así que los responsables de hacer avanzar la obra del Señor somos cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, háganos saber si este mensaje le ha servido a usted. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede por favor contactarnos a través de la radio. Mi nombre es Mario José Mendieta Medina y está en su programa Un Nuevo Amanecer en Cristo. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, por esta bendición. Cuídanos siempre de hacer el bien. Ayúdanos en esta mañana porque estuvimos, o en esta noche porque estuvimos estudiando tu palabra. Que este audio sea de bendición para todos aquellos que lo van a oír, Padre Santo. Bendice a cada hermano en cada país donde se escuche este audio. Bendice, Padre Santo, a cada congregación y bendice esta radio y a sus predicadores. Gracias por tu mensaje de amor para salvación. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Nos escuchamos mañana.